El sonido de los aplausos llenaba mi propia sala de estar, pero no eran para mí. Era el cumpleaños número 30 de Camila, mi nuera, y toda la familia estaba reunida en mi casa celebrando. Yo, Javier, de 70 años, había preparado todo. Había pagado la comida, la decoración, hasta el pastel que costaba más de $100. Pero lo que no sabía era que mi propio hijo Carlos tenía preparado un regalo que me iba a destruir por completo. «Atención todos», gritó Carlos levantando una copa de champán que yo había comprado. «Quiero hacer un anuncio muy especial para mi esposa querida». Camila sonreía radiante, con ese vestido rojo que seguramente también había salido de mi bolsillo. Sus amigas la rodeaban como si fuera una reina, todas ellas invitadas que yo había recibido en mi casa con los brazos abiertos. «Amor mío, para celebrar tus 30 años, te he preparado el regalo más grande que podrías imaginar». Todos los invitados guardaron silencio. Mi corazón comenzó a latir más rápido porque algo en el tono de Carlos me daba muy mala espina. «Te regalo esta casa. Oficialmente, desde hoy, tú eres la nueva dueña de esta propiedad». El mundo se detuvo. Los aplausos explotaron a mi alrededor, pero yo me quedé petrificado en mi propia silla. ¿Cómo podía regalar mi casa? ¿La casa donde había vivido 30 años con Sofía? ¿La casa que habíamos comprado con nuestros ahorros de toda la vida? Carlos sacó unos papeles de su bolsillo y los agitó en el aire como si fuera una bandera de victoria. «Ya firmé todos los documentos. La escritura está a nombre de Camila desde esta mañana». Camila gritó de emoción y se lanzó a los brazos de mi hijo. «No puedo creerlo. Es el mejor regalo del mundo». Sus ojos brillaban con una codicia que nunca había visto tan claramente. Siempre soñé con tener una casa propia. Los invitados seguían aplaudiendo, pero ninguno se daba cuenta de que el verdadero dueño de esa casa estaba sentado ahí mismo, viendo cómo regalaban su patrimonio sin consultarle absolutamente nada. «Espera un momento», logré decir con la voz temblorosa. «Esta casa es mía. Yo soy el propietario legal». La sonrisa de Carlos se convirtió en una mueca despectiva. «Era tuya, papá. Ahora es de mi esposa. Ya es hora de que entiendas que las cosas han cambiado en esta familia. ¿Cómo pudiste hacer esto sin consultarme?». Mi voz empezaba a quebrarse. «Esta es la casa donde viví con tu madre. Donde tú creciste. Donde están todos nuestros recuerdos. Los recuerdos no pagan las cuentas, papá». Carlos me miró con una frialdad que me partió el corazón. «Camila y yo hemos estado viviendo aquí 3 años, pagando los gastos, manteniéndote a ti. Es justo que la casa sea nuestra». «Mentira», grité, y todos los invitados voltearon a verme. «Yo pago la luz, el agua, el gas. Yo compré esta comida, esta fiesta. Yo mantengo esta casa con mi pensión». Camila se acercó a mí con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. «Ay, suegro, no se ponga así. Ya está muy mayor para manejar una propiedad tan grande. Nosotros nos haremos cargo de todo ahora». «Además», añadió Carlos, «legalmente todo está en orden. Firmé como apoderado tuyo. Todo completamente legal. Yo nunca te di poder para vender mi casa». «Claro que sí, papá. ¿No te acuerdas? Cuando estuviste en el hospital el año pasado, firmaste los papeles para que yo pudiera manejar tus asuntos». Carlos sonrió con malicia. «Dijiste que confiabas en mí completamente». En ese momento recordé esos papeles que había firmado cuando tuve la neumonía. Carlos me había dicho que eran para poder pagar las cuentas médicas si algo me pasaba. Nunca imaginé que los usaría para robarme mi propia casa. Los invitados empezaron a murmurar entre ellos. Algunos parecían incómodos, pero nadie dijo nada en mi defensa. Camila levantó su copa de champán otra vez. «Brindemos por nuestro nuevo hogar», gritó, y todos levantaron sus copas. Menos yo. Me quedé sentado, viendo cómo celebraban la pérdida de todo lo que había construido en mi vida. La casa donde Sofía había plantado rosas en el jardín. La cocina donde habíamos desayunado juntos durante décadas. El dormitorio donde ella había muerto en mis brazos 5 años atrás. Carlos se acercó a mi silla y me susurró al oído: «Papá, creo que ya es hora de que busques otro lugar donde vivir. Esta ya no es tu casa». Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. Mi propio hijo, el niño que había criado con tanto amor, me estaba echando de mi propia casa delante de todos los invitados. Pero no iba a darles el gusto de verme llorar. «Si esa es tu decisión, Carlos, respeto tu voluntad», dije levantándome lentamente de mi silla. «Pero antes de irme,
necesito subir a mi habitación por algunas cosas personales. Rápido, papá. Los invitados quieren seguir celebrando y tu presencia está arruinando el ambiente. Las palabras de Carlos me dolieron más que cualquier golpe físico. Subí las escaleras que había subido miles de veces en 30 años. Cada escalón me recordaba momentos felices, cuando Carlos era pequeño y corría por estos mismos escalones, cuando Sofía bajaba cada mañana cantando sus canciones favoritas, cuando celebrábamos las Navidades en familia. Llegué a mi habitación, nuestro dormitorio matrimonial, y me dirigí directamente al cajón donde siempre había guardado el reloj de oro que Sofía me regaló el día de nuestra boda. Era un reloj suizo, marca Omega, que ella había ahorrado durante meses para comprármelo. Me había costado $800 en aquellos tiempos, una fortuna para nosotros. Para que nunca olvides el momento más feliz de nuestras vidas, me había dicho Sofía cuando me lo entregó. Cada vez que veas la hora, recordarás cuánto te amo. Durante 45 años, ese reloj había sido mi compañero más fiel. Lo había usado en el trabajo, en reuniones importantes, en el funeral de mi padre, en el nacimiento de Carlos, en cada momento significativo de mi vida. Era más que un objeto, era el símbolo de nuestro amor eterno. Pero cuando abrí el cajón donde siempre lo guardaba, mi corazón se detuvo. El reloj no estaba allí. Busqué frenéticamente en todos los cajones de la cómoda. Revisé debajo de la cama, en el armario, en cada rincón de la habitación. Nada. Mi reloj había desaparecido. Bajé las escaleras corriendo, con una mezcla de pánico y rabia creciendo en mi pecho. Carlos, ¿dónde está mi reloj? El reloj que me dio tu madre. Mi hijo se volteó hacia mí con esa misma sonrisa cruel. ¿Qué reloj, papá? No sé de qué hablas. No me mientas. El reloj de oro que siempre he guardado en mi cómoda. Ha desaparecido. Camila se acercó con una copa de vino en la mano, claramente afectada por el alcohol. Ay, suegro, usted ya está muy viejo. Seguramente lo perdió y no se acuerda dónde lo puso. Yo no pierdo nada. Ese reloj ha estado en el mismo lugar durante 45 años. Mi voz resonaba por toda la casa, pero los invitados apenas me prestaban atención. Papá, estás haciendo una escena. Los invitados se sienten incómodos. Carlos me tomó del brazo con fuerza. Será mejor que te vayas ahora. En ese momento, una de las amigas de Camila, una mujer joven con demasiado maquillaje, se acercó a admirar algo que brillaba en la muñeca de mi nuera. ¡Ay, Camila! ¡Qué reloj tan hermoso! Se ve carísimo. Mi sangre se heló. Miré la muñeca de Camila y ahí estaba. Mi reloj. El reloj que Sofía me había regalado con tanto amor, ahora adornaba la muñeca de esa mujer que me había robado mi casa. Ese es mi reloj, grité señalándola. Es el reloj de mi esposa. Camila se rió con descaro, sin ningún tipo de vergüenza. Este reloj me lo regaló mi marido por mi cumpleaños. Es mío. Mentirosa. Ese reloj tiene grabado en la parte de atrás la fecha de mi boda. Carlos se interpuso entre nosotros. Papá, ya basta. Estás delirando. Ese reloj se lo compré yo a Camila esta mañana. Entonces enséñamelo. Déjame ver la grabación. Extendí mi mano hacia el reloj, pero Carlos me empujó hacia atrás. No vas a tocar nada que le pertenezca a mi esposa. Es que me pertenece a mí. Sofía me lo regaló hace 45 años. Está grabado, para Javier, con amor eterno, Sofía. 15 de junio de 1979 minutos. La cara de Camila palideció ligeramente, pero rápidamente recuperó su compostura. Qué coincidencia tan extraña, ¿verdad? Pero este reloj es mío ahora. Dale la vuelta al reloj, Camila. Muéstrales a todos la grabación. Mi voz temblaba de rabia contenida. No tengo por qué demostrarle nada a usted. Camila escondió la muñeca detrás de su espalda. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos parecían confundidos, otros claramente incómodos. Una señora mayor, que parecía ser tía de alguien, se acercó. Oiga, joven, si el señor dice que el reloj es suyo, ¿por qué no le enseña la parte de atrás? Así se resuelve todo rápidamente. Porque no es asunto de nadie más. Carlos gritó. Este es el cumpleaños de mi esposa y no voy a permitir que mi padre lo arruine con sus delirios. No son delirios. Me están robando. Ya no podía contener las lágrimas de rabia. Primero me roban mi casa, ahora me roban el único recuerdo que tengo de mi esposa.
Ya es suficiente, dijo Carlos con voz amenazante. Papá, te estás comportando como un loco. Los invitados están asustados. En ese momento, Camila hizo algo que nunca olvidaré. Se acercó a mí con una sonrisa malévola y susurró lo suficientemente bajo para que solo yo le escuchara. Pobrecito viejo. Ya no tiene casa, ya no tiene reloj, y pronto ya no tendrá familia. Su querida Sofita ya no está aquí para protegerlo. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. No solo me habían robado mi casa y mi reloj, sino que ahora se burlaban de la memoria de Sofía. Sin pensarlo dos veces, alcé la mano para defenderme, pero Carlos me agarró la muñeca con fuerza. No te atrevas a tocar a mi esposa. Me empujó tan fuerte que casi caigo al suelo. Todos los invitados se quedaron en silencio total. La música había parado. Solo se escuchaban los latidos de mi corazón y mi respiración agitada. Carlos me miró con un desprecio que jamás había visto en sus ojos. Lárgate de aquí ahora mismo. Esta ya no es tu casa y no eres bienvenido. ¿Me estás echando de mi propia casa? Mi voz salió más débil de lo que esperaba. 40 años criando a este hijo, sacrificando todo por él, y ahora me trataba como si fuera un extraño molesto. Ya no es tu casa, papá. Te lo acabo de explicar. Ahora es de Camila. Carlos me señaló hacia la puerta como si fuera un perro callejero. Y francamente, tu actitud está arruinando la celebración de mi esposa. Los invitados nos miraban en silencio. Algunos desviaban la mirada, otros susurraban entre ellos. Pero nadie, absolutamente nadie, salió en mi defensa. Ni siquiera la tía Ofelia, hermana de Sofía, que estaba sentada en el sofá que yo había comprado hace 10 años. Tía Ofelia, le dije suplicante, tú conociste a Sofía. Tú sabes que ese reloj era mío. Tú estuviste en nuestra boda cuando ella me lo regaló. La anciana mujer bajó la cabeza y no respondió. El miedo en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber. Carlos también la controlaba a ella. Ofelia está aquí como invitada de Camila, dijo mi hijo con frialdad. No como tu aliada. Camila se acercó nuevamente, ahora con el reloj brillando descaradamente en su muñeca. Se había quitado el brazalete que tenía puesto para que el reloj de Sofía fuera más visible. Era una crueldad calculada. Señor Javier, me dijo con voz melosa pero con veneno en cada palabra, creo que ya es hora de que acepte la realidad. Usted ya no puede cuidar de esta casa. Ya no puede cuidar de sus cosas. Nosotros somos jóvenes, tenemos energía, tenemos planes para el futuro. Yo construí esta casa con mis propias manos, respondí tratando de mantener la dignidad. Puse cada ladrillo, pinté cada pared, planté cada árbol del jardín junto con Sofía. Esta casa tiene nuestra sangre, nuestro sudor, nuestros sueños. Sí, pero eso fue hace muchos años, suegro. Ahora las cosas son diferentes. Ahora nosotros vivimos aquí, nosotros pagamos las cuentas, nosotros tomamos las decisiones importantes. Tú no pagas ninguna cuenta, grité perdiendo la paciencia. Yo pago la luz con mi pensión. Yo pago el agua, el gas, el teléfono. Ustedes solo consumen. Carlos se puso rojo de ira. Eso es mentira. Nosotros hemos invertido mucho dinero en esta casa. Hemos hecho reparaciones, hemos comprado muebles nuevos. Con mi dinero, cada peso que han gastado salió de mi cuenta bancaria. Ya no podía controlar mi voz. Incluso esta fiesta la pagué yo. El pastel de $100, el champán, la decoración, todo. Papá, estás exagerando. Nosotros también contribuimos. ¿Con qué dinero, Carlos? Tú no has trabajado un día en los últimos 6 meses. Camila tampoco. Viven de mi pensión como parásitos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados intercambiaban miradas incómodas. Algunos empezaron a recoger sus bolsos, claramente queriendo escapar de la situación. No voy a permitir que me hables así delante de nuestros invitados, dijo Carlos con una voz peligrosamente baja. Si no puedes comportarte con respeto en la casa de mi esposa, entonces no puedes estar aquí. En la casa de tu esposa, repetí con incredulidad. Esta casa la compré con el dinero que gané trabajando 40 años en la fábrica. Cada dólar de la hipoteca salió de mi bolsillo. Tu madre y yo pagamos esta casa mes a mes durante 20 años. Camila se rió con una risa cruel que me heló la sangre. Ay, suegro, pero eso ya es historia antigua. Ahora lo importante es el presente. Y en el presente, esta casa es mía.
Se quitó el reloj de Sofía de su muñeca y lo levantó para que todos los invitados pudieran verlo. Miren qué hermoso reloj me regaló mi esposo. Es una antigüedad muy valiosa. Devuélveme ese reloj. Traté de acercarme a ella, pero Carlos me bloqueó el paso. No te acerques a mi esposa. Ese reloj no es de ella. Tiene la grabación de mi boda con Sofía. Demuéstralo, dijo Camila con una sonrisa diabólica. Si tan seguro está, que lo demuestre. Le tendí la mano. Dámelo y verás la grabación. No. Camila se puso el reloj de nuevo en su muñeca. Este reloj es mío y no tengo que demostrarle nada a nadie. Carlos, dile a tu esposa que me enseñe la parte de atrás del reloj. Mi hijo me miró con desprecio total. Camila no tiene que hacer nada que no quiera hacer. Y tú no tienes derecho a exigir nada en esta casa. Tengo derecho porque es mi reloj y esta es mi casa. Era tu casa, me corrigió Carlos. Ahora es de Camila. Y si no puedes aceptar eso, entonces te vas. ¿Me estás corriendo? Te estoy pidiendo que respetes a mi esposa y su propiedad. Si no puedes hacerlo, entonces sí, te estoy corriendo. Los invitados empezaron a moverse nerviosos. La música había parado completamente y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Una pareja joven se acercó a Carlos. Oye, Carlos, creo que mejor nos vamos. Esto se está poniendo muy intenso, dijo el hombre. No, no se vayan, respondió Carlos. Mi padre ya se iba. ¿Verdad, papá? Me quedé ahí parado, viendo las caras de todos los invitados. Algunos me miraban con lástima, otros con incomodidad, pero nadie iba a ayudarme. Estaba completamente solo. Está bien, dije finalmente. Me voy. Pero quiero que sepas algo, Carlos. Tu madre, que en paz descanse, se estaría muriendo de vergüenza si viera lo que has hecho hoy. No metas a mi madre en esto. Tu madre me amaba. Me respetaba. Nunca habría permitido que me trataras así. Nunca habría permitido que una extraña se pusiera su reloj. Camila se acercó a mí con los ojos brillantes de maldad. Su querida Sofita ya no está aquí para protegerlo, viejito. Ahora mando yo en esta casa. Sofía puede estar muerta, le dije mirándola directamente los ojos, pero su amor por mí sigue vivo. Y algún día, muy pronto, vas a descubrir lo que eso significa. Carlos me empujó hacia la puerta. Ya es suficiente. Lárgate de aquí ahora mismo. Me voy, dije con toda la dignidad que me quedaba. Pero recuerda esto, hijo, las acciones tienen consecuencias. Y las tuyas van a tener consecuencias muy graves. ¿Me estás amenazando? No te estoy amenazando. Te estoy avisando. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me volteé una última vez. Cuando necesites de mí, Carlos, cuando descubras lo que realmente has perdido hoy, va a ser demasiado tarde. Abrí la puerta de mi propia casa y salí a la noche fría. Detrás de mí escuché como Carlos cerraba la puerta con llave. Mi propia puerta. La puerta que había abierto miles de veces durante 30 años. Me quedé parado en la banqueta, bajo la luz del farol que yo mismo había mandado instalar 5 años atrás. La música volvió a sonar adentro y las risas de los invitados se escuchaban a través de las ventanas. Estaban celebrando mi humillación. Saqué mi teléfono del bolsillo y marqué el único número que sabía de memoria después del de mi casa. Era el número del abogado Elías, el mismo hombre que había manejado los asuntos legales de Sofía antes de su muerte. Elías, soy Javier. Necesito verte urgentemente. Esta misma noche. ¿Javier? ¿Qué pasa? Son casi las 10 de la noche, respondió Elías con voz preocupada del otro lado de la línea. Me robaron mi casa, Elías. Mi propio hijo me robó mi casa y el reloj de Sofía. Necesito saber qué opciones legales tengo. Hubo un silencio del otro lado. Elías había sido el abogado de confianza de Sofía durante los últimos años de su vida. Era un hombre honrado, de unos 60 años, que siempre había tratado a nuestra familia con respeto y cariño genuino. Javier, ven a mi oficina inmediatamente. Tengo algo muy importante que mostrarte. Algo que Sofía me dejó específicamente para ti. ¿Qué cosa? Es mejor que vengas. No puedo hablarlo por teléfono. Colgué y comencé a caminar hacia el centro del pueblo. Las calles estaban casi vacías, solo algunos jóvenes saliendo de bares y restaurantes. Cada paso que daba me alejaba más de la casa donde había sido feliz durante 30 años. La casa donde Sofía había muerto en mis brazos.
La casa donde habíamos criado a Carlos con tanto amor. ¿Cómo había podido fallarle tanto a Sofía? Ella había confiado en que yo protegería todo lo que habíamos construido juntos. Y ahora una extraña dormía en nuestra cama y llevaba puesto el reloj que simbolizaba nuestro amor eterno. Llegué a la oficina de Elías 20 minutos después. El edificio estaba a oscuras, pero vi luz en su oficina del segundo piso. Toqué el timbre y su voz salió por el intercomunicador. Sube, Javier. La puerta está abierta. Subí las escaleras lentamente. Mis 70 años se sentían como 100 después de la humillación que había vivido. Elías me esperaba en la puerta de su oficina, con una expresión grave en el rostro. Javier, siéntate. Tenemos mucho de qué hablar. Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio. Elías fue hacia una caja fuerte que tenía en la esquina de la oficina y sacó un sobre amarillo grueso. Sofía vino a verme 3 meses antes de morir. Me trajo esto y me dio instrucciones muy específicas. Puso el sobre su escritorio. Me dijo que solo te lo entregara si algo le pasaba a la casa o si Carlos trataba de aprovecharse de ti. Sofía sabía que algo así podía pasar. Tu esposa era una mujer muy inteligente, Javier. Había notado cómo Carlos había cambiado desde que se casó con Camila. Había visto la codicia en los ojos de esa mujer. Y tenía miedo de lo que pudiera pasar contigo después de su muerte. Elías abrió el sobre y sacó varios documentos. Mira esto. El primer documento era una carta escrita a mano por Sofía. Solo ver su letra me hizo llorar. Era como si ella estuviera ahí conmigo en ese momento. Mi querido Javier, leía la carta. Si estás leyendo esto es porque algo terrible ha pasado. Sabía que Carlos había cambiado, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Siempre supe que Camila no era una buena mujer para nuestro hijo, pero esperaba estar equivocada. Seguí leyendo con las manos temblorosas. He tomado algunas precauciones para protegerte y proteger todo lo que construimos juntos. En esta oficina hay documentos que Carlos no conoce. Documentos que te van a ayudar a recuperar lo que es tuyo. ¿Qué tipo de documentos?, le pregunté a Elías. Mira esto. Me mostró una escritura. Sofía nunca le dijo a Carlos que la casa tiene 2 propietarios. Tu nombre está en la escritura original, pero el de Sofía también. Y cuando ella murió, no transfirió su parte a Carlos. La transfirió a ti. ¿Qué significa eso? Significa que tú eres el único propietario legal de esa casa. Carlos no tenía derecho legal para venderla o regalarla. Todo lo que hizo hoy es completamente ilegal. Sentí como si me hubiera quitado un peso gigantesco de los hombros. ¿Estás seguro? Completamente. Además, Sofía abrió una cuenta bancaria secreta hace 5 años. Una cuenta que solo conocíamos ella y yo. Elías me mostró otro documento. Hay $45,000 en esa cuenta. Dinero que ella ahorró de su pensión sin que Carlos lo supiera. $45,000. Sofía sabía que Carlos y Camila estaban gastando tu dinero irresponsablemente. Veía cómo tu cuenta bancaria disminuía cada mes mientras ellos vivían como reyes. Así que decidió crear un fondo de emergencia para ti. Pero ¿cómo pudo ahorrar tanto dinero sin que yo me diera cuenta? Tu esposa era muy astuta, Javier. Cada mes, cuando recibía su pensión, apartaba $300 antes de depositar el resto en la cuenta conjunta que tenían. Durante 5 años, mes tras mes, ahorró religiosamente. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Incluso después de muerta, Sofía seguía cuidándome, seguía protegiéndome. Hay más, continuó Elías. Sofía también me dejó instrucciones específicas sobre qué hacer si Carlos trataba de quitarte el reloj. ¿Ella sabía que Carlos se iba a robar el reloj? No exactamente, pero sí sabía que Camila había mostrado interés en él. Un día, Sofía me contó que había sorprendido a Camila en su dormitorio, revisando sus joyas. Cuando le preguntó qué hacía ahí, Camila le dijo que solo estaba admirando sus cosas bonitas, punto. Esa mujer es una víbora. Sofía pensaba lo mismo. Por eso me pidió que fotografiara el reloj desde todos los ángulos, especialmente la grabación de la parte de atrás. Tengo pruebas fotográficas de que ese reloj te pertenece. Elías me mostró las fotografías. Ahí estaba mi reloj, claramente fotografiado desde todos los ángulos. La grabación era perfectamente visible. Para Javier, con amor eterno, Sofía. 15 de junio de 1979.
Con estas fotografías podemos demostrar que Camila está usando propiedad robada. ¿Qué más me dejó Sofía? Elías sonrió por primera vez en toda la noche. Lo mejor de todo. Sacó otro documento del sobre. Sofía cambió el testamento 3 meses antes de morir. Carlos cree que heredó todo, pero en realidad solo heredó sus joyas personales y algunos muebles. La casa, la cuenta bancaria secreta, y todos los bienes importantes te los dejó a ti. Carlos no sabe esto. No tiene idea. Él tiene una copia del testamento anterior, donde efectivamente heredaba la casa. Pero este testamento más reciente, debidamente notarizado y registrado, anula completamente el anterior. ¿Por qué Sofía nunca me dijo nada de esto? Porque esperaba no tener que usarlo nunca. Esperaba que Carlos fuera un buen hijo y cuidara de ti después de su muerte. Pero también era realista. Sabía que si Carlos descubría que no iba a heredar la casa, podría volverse violento o desesperado. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Mañana por la mañana vamos a ir a la policía para reportar el robo del reloj. Después vamos al registro de la propiedad para demostrar que la transferencia de la casa es ilegal. Y finalmente, vamos a iniciar un proceso de desalojo contra Carlos y Camila. ¿Cuánto tiempo va a tomar todo esto? Con toda la documentación que tenemos, probablemente una semana, tal vez menos. Me quedé en silencio, procesando toda la información. Sofía había planeado todo esto. Había anticipado la traición de Carlos y había tomado todas las medidas necesarias para protegerme. Hay una cosa más, dijo Elías sacando un último documento. Sofía me dejó instrucciones específicas sobre cómo manejar las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito. ¿Qué tipo de instrucciones? Resulta que todas las tarjetas de crédito que Carlos y Camila usan están a tu nombre. Sofía me pidió que, si algo como esto pasaba, inmediatamente cancelara todas las tarjetas y bloqueara todas las cuentas. ¿Puedes hacer eso? Ya lo hice. En cuanto me llamaste, activé el protocolo que Sofía había establecido. Todas las tarjetas de Carlos y Camila han sido canceladas. No pueden gastar ni un centavo más de tu dinero. ¿Estás diciendo que en este momento Carlos no puede pagar nada? Exactamente. Ni la comida que ordenó para la fiesta, ni la gasolina del auto, ni las cuentas de servicios. Nada. Por primera vez en toda la noche, sonreí. Sofía había planeado la venganza perfecta. Carlos iba a descubrir muy pronto lo que significaba quedarse sin el dinero de su padre. ¿Cuándo crees que se va a dar cuenta? Elías miró su reloj. Probablemente ya se dio cuenta. Las tarjetas se cancelaron hace media hora. Como si hubiera sido invocado por nuestras palabras, mi teléfono comenzó a sonar. Era Carlos. ¿Contesto? Le pregunté a Elías. Contesta, pero no le digas nada todavía. Déjalo que sufra un poco más. Contesté el teléfono con la voz más calmada que pude. ¿Qué quieres, Carlos? Papá, la tarjeta no pasa. El repartidor de comida está esperando en la puerta y necesita que le paguemos $200 por toda la comida adicional que pedimos. ¿Qué hiciste con las tarjetas? Miré a Elías, quien me hizo una seña para que siguiera haciéndome el desentendido. No sé de qué me hablas, Carlos. Yo no hice nada con ninguna tarjeta. No me mientas. Todas las tarjetas están bloqueadas. La de crédito, la de débito, todas. Los invitados quieren más bebida y no podemos pagar nada. Qué extraño, respondí con falsa inocencia. Tal vez hay algún problema con el banco. El problema eres tú. Sé que bloqueaste las tarjetas por despecho. Carlos, acabas de echarme de mi propia casa. ¿Realmente crees que me voy a preocupar por tus problemas de dinero? Escuché voces desesperadas de fondo. Camila gritaba algo sobre el repartidor que se quería ir sin entregar la comida. Otros invitados hablaban de que querían irse porque no había más alcohol. Papá, por favor, desbloquea las tarjetas y mañana hablamos de todo esto con calma. No puedo desbloquear nada porque yo no las bloqueé. Mientes. Cree lo que quieras, hijo, pero yo estoy muy cansado después de la humillación que me hiciste pasar. Me voy a dormir. Espera, ¿dónde vas a dormir? No tienes casa. Sus palabras me dolieron, pero esta vez tenía el respaldo de Sofía para sostenerme. No te preocupes por mí. Siempre he sabido cuidarme solo. Papá, sé razonable. Ven a casa y arreglamos esto. ¿A casa?
Hace una hora me dijiste que ya no era mi casa. Ya se te olvidó. Hubo un silencio del otro lado. Podía escuchar el caos que se estaba desarrollando en el fondo. Voces enojadas, puertas cerrándose, el sonido de gente yéndose. Está bien, dijo Carlos finalmente. Tal vez me excedí un poco, pero Camila está muy alterada porque no podemos pagar la comida. Ah, ahora sí te acuerdas de que necesitas mi dinero. No es solo eso. Es que los invitados están yendo y la fiesta se está arruinando. La fiesta donde me humillaron y me robaron el reloj de mi esposa muerta. Papá, sobre el reloj, podemos hablar de eso mañana. ¿Hablar de qué? De cómo tu esposa se está paseando con el símbolo del amor que Sofía y yo compartimos. Mira, tal vez hubo un malentendido. No hubo ningún malentendido, Carlos. Tu esposa se robó mi reloj y tú la estás protegiendo. Elías me hizo una seña para que siguiera presionando. Quería que Carlos confesara lo que había hecho. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Continué. Que tu madre siempre creyó en ti. Siempre defendió cada una de tus decisiones, incluso cuando te casaste con esa mujer. No hables así de Camila. Tu madre murió pensando que habíamos criado a un buen hombre, un hombre honorable que cuidaría de su padre en la vejez. Yo sí cuido de ti. ¿Echándome de mi propia casa? ¿Robándome el reloj de mi esposa? ¿Regalando mi patrimonio sin consultarme? Carlos se quedó callado por un momento. En el fondo escuché la voz de Camila preguntando desesperadamente qué iba a hacer con el repartidor. Papá, por favor. Necesitamos que vengas y arregles este problema. El problema lo creaste tú, Carlos. Tú lo resuelves. No puedo. No tengo dinero. Todas mis tarjetas están bloqueadas. ¡Qué coincidencia! Justo después de echarme de casa, te quedaste sin dinero. Sabía que fuiste tú. Desbloquéalas ahora mismo. Ya te dije que yo no las bloqueé. Entonces, ¿quién fue? En ese momento, decidí darle la primera pista de lo que se avecinaba. Tal vez, dije lentamente, alguien más tenía acceso a esas cuentas. Alguien que te conocía muy bien y que sabía exactamente qué tipo de persona eras. ¿De qué hablas? Piénsalo, Carlos. ¿Quién más conocía todos nuestros asuntos financieros? ¿Quién más sabía cómo protegerme de personas como tu esposa? Hubo un silencio largo del otro lado. Podía escuchar las ruedas girando en su cabeza. Mamá, susurró finalmente. Tu madre era una mujer muy sabia, hijo. Más sabia de lo que tú jamás imaginaste. Pero mamá está muerta. No puede haber hecho nada. Los muertos a veces protegen mejor a los vivos que los propios hijos. Carlos comenzó a gritar. Estás loco. Los muertos no pueden manejar cuentas bancarias. ¿Estás seguro de eso? En el fondo escuché un portazo fuerte. Camila gritó. El repartidor se fue. Se llevó toda la comida. Los invitados se están yendo. Papá, arregla esto ahora mismo. No puedo arreglar lo que no rompí, Carlos. Te odio. Siempre fuiste un viejo amargado. Y tú siempre fuiste mi hijo querido, hasta que esa mujer te envenenó contra mí. Camila no me envenenó contra nadie. Entonces, ¿por qué me echaste de mi propia casa? ¿Por qué le regalaste mi patrimonio a una mujer que ni siquiera es de nuestra familia? Porque ya eres muy viejo para manejar una propiedad. ¿Muy viejo? Tengo 70 años, no 90. Tu abuelo manejó su casa hasta los 85. Es diferente. ¿Diferente cómo? ¿Diferente porque Camila quiere mi casa? Carlos respiró profundamente. Papá, ven a casa. Hablamos con calma y arreglamos todo esto. ¿Para qué me vuelvan a humillar? ¿Para qué Camila se siga burlando de la memoria de tu madre? Camila no se burló de mamá. Se puso el reloj de Sofía y me dijo que mi querida Sofita ya no podía protegerme. Hubo otro silencio, esta vez más largo. ¿En serio dijo eso? ¿Por fin te das cuenta del tipo de mujer con la que te casaste? Yo no sabía que había dicho eso. Hay muchas cosas que no sabes sobre tu esposa, Carlos, pero yo sí las sé. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tu madre y yo sabíamos exactamente qué tipo de persona era Camila desde el día que la conocimos. En el fondo escuché a Camila gritando que todos los invitados se habían ido y que la fiesta estaba arruinada. Su voz sonaba histérica.
Los invitados se fueron, dijo Carlos con voz derrotada. ¿Qué esperabas? Nadie quiere estar en una casa donde el dueño es tratado como basura. ¿Podrías venir mañana? Para hablar. Tal vez. Pero hay condiciones. ¿Qué condiciones? Primera, Camila me devuelve el reloj de Sofía inmediatamente. Está bien, está bien. ¿Qué más? Segunda, me van a compensar por todos los gastos de esta fiesta que yo pagué. ¿Cuánto fue? $400 entre comida, decoración y bebidas. Papá, no tenemos $400. No tenemos nada. Entonces consíguelos. ¿Cómo voy a conseguir $400 si no tengo acceso a ninguna cuenta? Ese es tu problema, no el mío. Por favor, papá, solo desbloquea las tarjetas. Ya te dije que yo no las bloqueé. Entonces averigua quién lo hizo y pídele que las desbloquee. Miré a Elías, quien negó con la cabeza sonriendo. No creo que eso sea posible, hijo. ¿Por qué no? Porque la persona que las bloqueó ya no puede hacer nada. Está muerta. ¿Qué quieres decir con que está muerta? La voz de Carlos temblaba ahora con una mezcla de miedo y desesperación. Tu madre, Carlos. Tu madre fue quien organizó todo esto antes de morir. Hubo un silencio tan profundo que pensé que se había cortado la llamada. Finalmente, Carlos susurró, eso es imposible. ¿Te parece imposible? ¿Realmente crees que Sofía no se dio cuenta de cómo Camila te estaba cambiando? ¿Crees que no vio la codicia en los ojos de tu esposa cada vez que miraba nuestras cosas? Mamá nunca dijo nada. Porque era una mujer sabia. Sabía que si te enfrentaba directamente, Camila te voltearía completamente contra nosotros. Así que decidió protegerme de una manera diferente. En el fondo escuché a Camila gritando, Carlos, necesito que resuelvas esto ahora. El vecino está amenazando con llamar a la policía por el ruido. ¿Qué tipo de protección?, preguntó Carlos, ignorando los gritos de su esposa. El tipo de protección que una mujer que amó a su esposo durante 45 años le deja cuando sabe que su propio hijo lo va a traicionar. Yo no te traicioné. Carlos, me echaste de mi propia casa para darle mi patrimonio a una mujer que me robó el símbolo más sagrado de mi matrimonio. Está bien, tal vez me equivoqué con lo de la casa. Tal vez. Está bien, me equivoqué. Eso es lo que quieres escuchar. Lo que quiero escuchar es que entiendes la gravedad de lo que hiciste. Lo entiendo, pero ahora necesito que me ayudes. ¿Por qué habría de ayudarte? Hace 2 horas me trataste como si fuera tu enemigo. Carlos comenzó a llorar. Podía escuchar los sollozos a través del teléfono. Papá, por favor. Camila está furiosa. Dice que si no arreglo esto esta noche, se va a divorciar de mí. Tal vez sea lo mejor que te podría pasar. No digas eso. La amo. ¿Amas a la mujer que te convenció de echar a tu propio padre de su casa? Ella no me convenció de nada. Fue mi decisión. ¿Tu decisión? ¿O la decisión de una mujer que te tiene completamente controlado? Nadie me controla. Carlos, hace 6 meses tenías trabajo. Tenías tu propia cuenta bancaria. Tenías tu dignidad. ¿Qué pasó con todo eso? Hubo otro silencio. Carlos sabía que tenía razón. Las cosas se complicaron. Las cosas se complicaron porque Camila te convenció de renunciar a tu trabajo para dedicarte a proyectos más importantes. ¿Qué proyectos, Carlos? En 6 meses no has hecho absolutamente nada productivo. Estamos desarrollando un negocio. ¿Con qué dinero? ¿Con el mío? Es una inversión temporal. Una inversión temporal que ya me costó más de $10,000 en los últimos 6 meses. Te vamos a devolver todo. ¿Cuándo? ¿Con qué dinero? No tienes trabajo, no tienes ingresos, no tienes nada. En el fondo escuché un estruendo, como si algo se hubiera roto. Camila gritó, se me cayó la lámpara. Esta casa está maldita. Camila está muy alterada, dijo Carlos con voz cansada. Camila está alterada porque su plan de robarme todo se está viniendo abajo. Ella no planeó robarte nada. ¿En serio? ¿Y el reloj de Sofía se puso solo en su muñeca? Carlos no respondió. ¿Y los papeles de la casa se firmaron solos? Silencio. Y las tarjetas de crédito se vaciaron solas durante los últimos 3 años. Papá.
Tu madre vio todo esto venir, Carlos. Vio cómo Camila te estaba manipulando, cómo te estaba alejando de tu familia, cómo te estaba convirtiendo en un extraño. Mamá nunca me dijo nada de eso. Porque te amaba demasiado para lastimarte, pero a mí sí me lo dijo. Me dijo que tenía miedo de lo que Camila te iba a hacer después de su muerte. ¿Qué te dijo exactamente? Recordé las palabras exactas de Sofía una noche, 3 meses antes de morir. Había sido después de cenar, cuando Carlos y Camila se habían ido a su habitación. Me dijo, Javier, esa mujer va a destruir a nuestro hijo. Va a llenarlo de codicia y va a convertirlo en alguien que nosotros no reconoceríamos. Tengo miedo de que después de mi muerte, Carlos te haga algo terrible. ¿Mamá realmente dijo eso? Palabra por palabra. Y me dijo algo más. ¿Qué? Me dijo, si algo me pasa, Carlos va a cambiar completamente. Camila le va a meter ideas en la cabeza sobre quedarse con todo. Va a tratar de echarte de tu propia casa y va a tratar de quitarte todo lo que tenemos. ¿Te suena familiar? Carlos se quedó callado durante casi 1 minuto completo. ¿Estás ahí?, le pregunté. Estoy aquí. Es solo que, es exactamente lo que pasó. Tu madre era muy perceptiva. Sabía exactamente qué tipo de persona era Camila. ¿Por qué nunca me dijeron nada? Porque sabíamos que no nos habrías creído. Estabas demasiado enamorado para ver la verdad. En el fondo escuché pasos rápidos y la voz de Camila acercándose al teléfono. «Dame ese teléfono», gritó Camila. «Voy a hablar yo con él». «No», respondió Carlos. «Déjame manejar esto». «Tú no estás manejando nada. Llevamos 2 horas sin poder pagar nada». Escuché forcejeo y finalmente la voz de Camila se apoderó del teléfono. «Escúcheme bien, viejo». La voz de Camila sonaba histérica. No sé qué jueguito está haciendo, pero más le vale que lo detenga ahora mismo. Buenas noches, Camila. ¿Cómo está disfrutando su nueva casa? No se haga el gracioso conmigo. Desbloquee esas tarjetas inmediatamente. ¿Qué tarjetas? No sé de qué me habla. Las tarjetas que usted bloqueó por despecho. Yo no bloqueé ninguna tarjeta. Como le dije a Carlos, no tengo acceso a esas cuentas. Mentiroso. Usted es el titular de todas las cuentas. Era el titular. Pero las cosas cambian cuando uno muere. Usted no está muerto. No, pero Sofía sí. Y ella tenía más control sobre nuestras finanzas de lo que ustedes imaginaban. Esa vieja está muerta. No puede hacer nada. Sentí la sangre hervirme en las venas. Cuidado con cómo hablas de mi esposa. Hablo como se me da la gana. Esta es mi casa ahora. ¿Tu casa? ¿Con qué documentos? Con los documentos que Carlos firmó esta mañana. Ah, esos documentos. ¿Te molestaste en verificar si Carlos tenía derecho legal para firmarlos? Hubo un silencio del otro lado. Por supuesto que tenía derecho, dijo Camila, pero su voz ya no sonaba tan segura. ¿Estás segura de eso? ¿Verificaste que él fuera el único propietario de la casa? Él heredó la casa cuando su madre murió. ¿Eso crees? Ahora el silencio fue más largo. Podía escuchar a Camila respirando pesadamente. ¿Qué está insinuando? No estoy insinuando nada. Estoy diciéndote que Sofía era más inteligente de lo que ustedes pensaban. Devuélvame a Carlos. Con mucho gusto. Escuché más forcejeo y finalmente la voz de Carlos regresó al teléfono. Papá, ¿qué quisiste decir con eso de los documentos? Carlos, ¿alguna vez viste el testamento original de tu madre? Sí, claro. Me dejó la casa. ¿Estás seguro de que ese era el testamento final? Hubo una pausa larga. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tu madre era una mujer muy cuidadosa, muy meticulosa. ¿No crees que habría tomado precauciones extra cuando se dio cuenta de las verdaderas intenciones de Camila? Papá, me estás asustando. Mañana vas a entender todo, hijo. Esta noche solo quiero que sepas una cosa. ¿Qué? Tu madre te amaba demasiado para dejarte destruir tu propia vida, pero también me amaba demasiado para dejar que me destruyeran. Colgué el teléfono y me quedé sentado en silencio en la oficina de Elías. Las palabras que acababa de intercambiar con Carlos resonaban en mi mente como ecos dolorosos. Mi propio hijo, el niño que había criado con tanto amor y sacrificio,
Se había convertido en un extraño que me había echado de mi propia casa por una mujer que ni siquiera lo respetaba. Elías me observaba con una mezcla de compasión y determinación. Había sido testigo de toda la conversación y podía ver el dolor en mis ojos, pero también sabía que Sofía había planeado todo esto meticulosamente. ¿Te sientes bien, Javier?, me preguntó mientras guardaba los documentos de nuevo en el sobre amarillo. Me siento como si hubiera perdido a mi hijo para siempre, respondí con honestidad. Durante 70 años he tratado de ser un buen hombre, un buen esposo, un buen padre. Y ahora mi propio hijo me trata como si fuera su enemigo. Sofía sabía que esto podía pasar. Por eso fue tan cuidadosa con todos estos preparativos. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana de la oficina. Desde ahí podía ver las luces de mi barrio a lo lejos. Podía ver la calle donde estaba mi casa, la casa donde Carlos y Camila ahora estaban probablemente peleando por la crisis financiera que se había desatado. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le dije a Elías sin voltearme. Carlos realmente cree que lo que hizo estuvo bien. Cree que tenía derecho a regalar mi casa porque soy demasiado viejo para manejar mis propios asuntos. La manipulación de Camila ha sido muy efectiva. Ha logrado convencerlo de que él es el que está haciendo un favor manteniéndote en tu propia casa. Y ahora que las tarjetas están bloqueadas, va a entender de verdad quién mantiene a quién en esa relación. Elías se acercó y puso una mano en mi hombro. Javier, sé que esto es muy doloroso, pero Sofía sabía que era necesario. Ella vio cómo Camila estaba destruyendo a Carlos lentamente, convirtiéndolo en alguien codicioso y sin escrúpulos. Recuerdo cuando Carlos era pequeño, dije mirando hacia la distancia. Solía venir corriendo a casa después de la escuela, emocionado por contarnos sobre su día. Sofía le preparaba chocolate caliente y él se sentaba en la mesa de la cocina, hablando sin parar sobre sus amigos, sus maestros, sus sueños. Era un niño tan noble, tan honesto. Los niños cambian cuando se convierten en adultos, especialmente cuando encuentran parejas que no son buenas influencias. Pero ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no vi las señales de que Camila lo estaba cambiando? Las viste, Javier. Tanto tú como Sofía las vieron. Pero cuando amas a alguien, especialmente a tu hijo, quieres creer que puede cambiar, que puede darse cuenta de sus errores. Regresé a mi silla y tomé la carta de Sofía que estaba sobre el escritorio. Volví a leer sus palabras, escritas con esa letra elegante que siempre había admirado. Dice aquí que siempre supo que Camila no era una buena mujer para Carlos, pero que esperaba estar equivocada. Levanté la vista hacia Elías. ¿Te contó algo específico sobre lo que había observado? Muchas cosas. Por ejemplo, me contó que una vez sorprendió a Camila revisando los documentos de tu escritorio mientras ustedes estaban en el hospital durante tu operación de la vesícula. ¿Qué? Sí. Sofía llegó temprano a casa porque se había olvidado de algo, y encontró a Camila en tu estudio, leyendo documentos bancarios y papeles legales. Cuando le preguntó qué hacía, Camila le dijo que Carlos le había pedido que revisara las cuentas para asegurarse de que todo estuviera en orden mientras ustedes estaban fuera. ¿Y Sofía le creyó? Por supuesto que no. Sofía sabía que Carlos nunca le pediría a Camila que revisara asuntos financieros familiares. Pero decidió no confrontarla en ese momento porque no quería crear problemas entre Carlos y ella. Debería habérmelo dicho. Lo intentó, pero de manera sutil. ¿No recuerdas que después de eso Sofía comenzó a insistir en que cambiaras las claves de tus cuentas bancarias? Ahora que lo mencionaba, sí recordaba. Sofía había insistido varias veces en que actualizáramos todas nuestras contraseñas y códigos de seguridad. Yo había pensado que estaba siendo excesivamente cautelosa, pero ahora entendía que había una razón específica. También me contó que había notado cómo Camila siempre estaba preguntando sobre el valor de las cosas en la casa. El reloj, las joyas de Sofía, los cuadros antiguos que tenían en la sala, incluso los electrodomésticos. Preguntaba sobre los precios. No directamente, pero hacía comentarios como, este reloj se ve muy caro, o, esta televisión debe haber costado una fortuna. Estas joyas son muy elegantes, deben valer mucho dinero. Sofía se dio cuenta de que Camila estaba haciendo un inventario mental de todo lo valioso en la casa. Y yo que pensé que solo estaba siendo amigable cuando mostraba interés en nuestras cosas. Sofía también notó que Camila tenía una manera muy particular de tratar a Carlos cuando había dinero de por medio. Se volvía extra cariñosa cuando él hablaba de comprar algo caro, pero se ponía fría y distante cuando él mencionaba gastos relacionados contigo. ¿Cómo qué gastos? Por ejemplo,
Cuando Carlos mencionaba que necesitaba dinero para tus medicamentos o para arreglar algo en la casa, Camila inmediatamente sugería que era demasiado dinero y que había formas más baratas de resolver los problemas. Pero cuando él hablaba de comprar ropa nueva para ella o de salir a restaurantes caros, ella se emocionaba y lo animaba a gastar. Estas revelaciones me dolían profundamente porque significaban que las intenciones de Camila habían sido claras desde el principio, pero yo había sido demasiado ingenuo para verlas. ¿Sofía sabía sobre el poder legal que Carlos me pidió que firmara cuando estuve en el hospital? Sabía que él te había pedido que firmaras algo, pero no sabía exactamente qué era. Por eso le pidió a Carlos que le mostrara una copia de los documentos. Y él se la mostró. Le mostró una versión editada. Una versión que no incluía las cláusulas sobre la transferencia de propiedades. Sofía sospechó que había algo extraño porque Carlos se puso muy nervioso cuando ella insistió en leer todo el documento completo. ¿Por qué no me dijo nada de esto? Porque estabas muy débil después de la operación, y ella no quería preocuparte con sospechas que no podía probar. Pero sí decidió tomar sus propias precauciones. Elías abrió otro folder que había sacado de la caja fuerte y me mostró más documentos. Por eso Sofía vino a verme esa última vez. Me trajo todos estos papeles y me pidió que preparara un plan de contingencia por si sus sospechas sobre Camila resultaban ser ciertas. Los documentos incluían fotografías detalladas de todas las joyas de Sofía, incluyendo el reloj que ahora llevaba Camila. También había copias de todos nuestros documentos bancarios, escrituras de la casa, y una lista completa de todos nuestros bienes. Sofía me pidió que fotografiara cada pieza de joyería desde múltiples ángulos, especialmente cualquier cosa que tuviera grabaciones o marcas distintivas. Miré las fotografías del reloj y sentí una mezcla de tristeza y orgullo. Sofía había sido tan meticulosa, tan cuidadosa, incluso estando enferma. ¿Cuándo hizo todo esto? Durante los últimos 3 meses de su vida. Venía aquí una vez por semana, siempre cuando Carlos y Camila no estaban en casa. Me decía que tenía una intuición muy fuerte de que algo malo iba a pasar después de su muerte. ¿Y tú le creíste? ¿Realmente pensaste que Carlos podía llegar tan lejos? Le pregunté a Elías mientras revisaba más fotografías de nuestras pertenencias que Sofía había documentado meticulosamente. Al principio pensé que tal vez estaba siendo demasiado cautelosa. Sofía siempre había sido una mujer muy protectora, especialmente contigo. Pero después de algunas conversaciones que tuvimos, me di cuenta de que sus preocupaciones estaban justificadas. Elías se levantó y fue hacia un archivero del cual sacó una grabadora digital antigua. La puso sobre el escritorio y me miró con seriedad. Sofía me pidió que grabara nuestra última conversación. Dijo que si algo le pasaba a ella y después algo te pasaba a ti, quería que hubiera evidencia de sus sospechas y de las medidas que había tomado para protegerte. ¿Grabaste una conversación con Sofía? Con su permiso y a petición suya. ¿Quieres escucharla? Asentí con la cabeza, aunque una parte de mí tenía miedo de lo que iba a escuchar. Elías presionó el botón de reproducción y la voz de Sofía llenó la oficina. Era como si ella estuviera ahí conmigo, como si no hubiera muerto hace 5 años. Elías, necesito que entiendas la gravedad de lo que te estoy pidiendo, decía la voz de Sofía en la grabación. Carlos ya no es el mismo hijo que criamos. Esa mujer lo ha cambiado completamente, y tengo miedo de lo que va a hacer cuando yo ya no esté para proteger a Javier. La voz se detuvo por un momento, y se escuchaba el sonido de Sofía llorando suavemente. Ayer encontré a Camila en nuestro dormitorio, probándose mis joyas cuando pensó que no había nadie en casa. No solo se las estaba probando, sino que las estaba fotografiando con su teléfono. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que solo estaba admirándolas, porque eran muy hermosas. Tuve que cerrar los ojos. La imagen de Camila violando la privacidad de Sofía de esa manera me llenaba de rabia. Pero lo más preocupante, continuaba la voz de Sofía, es que después encontré esas fotografías en el teléfono de Carlos. Camila le había mandado las fotos a él con mensajes diciendo cosas como, mira qué hermosas joyas tiene tu mamá, y, algún día estas podrían ser mías, punto. ¿Cómo viste su teléfono? Se escuchaba la voz de Elías en la grabación. Carlos había dejado su teléfono en la mesa de la cocina mientras se bañaba. Los mensajes aparecieron en la pantalla y no pude evitar verlos. Había toda una conversación entre ellos sobre nuestras posesiones, especialmente sobre el valor de la casa y de mis joyas. Mi corazón se aceleró. Sofía había descubierto que Carlos y Camila habían estado planeando todo desde mucho antes de su muerte. En esos mensajes, continuaba Sofía,
Camila le decía a Carlos que era injusto que su padre tuviera tantas cosas mientras ellos tenían que luchar financieramente. Le decía que cuando yo muriera, Carlos tenía que tomar control de la situación porque Javier era demasiado viejo para manejar tanta responsabilidad. Carlos respondía a esos mensajes. Al principio trataba de calmarla, diciéndole que no se preocupara por esas cosas. Pero con el tiempo, sus respuestas empezaron a cambiar. Comenzó a estar de acuerdo con ella, diciéndole que sí, que tal vez tenía razón, que tal vez él debería ser quien manejara las finanzas familiares. La grabación se pausó nuevamente, y se escuchaba a Sofía respirando profundamente. Elías, mi hijo se está convirtiendo en alguien que no reconozco. Ayer me dijo que cuando yo me muera, él va a hacerse cargo de Javier porque los hombres de esa edad necesitan supervisión. Hablaba de su propio padre como si fuera un niño que necesita cuidado. ¿Javier sabe algo de esto? No, y no se lo voy a decir. Está demasiado enfermo ahora, y esta información solo lo lastimaría. Prefiero tomar mis propias precauciones sin preocuparlo. ¿Qué tipo de precauciones? Primero, voy a cambiar mi testamento. Carlos cree que va a heredar la casa, pero voy a dejársela completamente a Javier. También voy a abrir una cuenta bancaria secreta donde voy a depositar dinero cada mes para que Javier tenga recursos y Carlos trata de controlarlo financieramente. La voz de Sofía se volvía más firme, más determinada. Segundo, voy a documentar todas nuestras posesiones valiosas, especialmente las cosas que tienen valor sentimental para Javier. Estoy segura de que Camila va a tratar de quedarse con todo lo que pueda, incluyendo el reloj que le regalé a Javier en nuestra boda. ¿Está segura de que va a llegar tan lejos? Elías, esa mujer ve dólares cuando mira a nuestra familia. No ve personas, ve oportunidades. Y Carlos está tan enamorado que no puede ver lo que ella realmente es. ¿Qué quieres que haga yo? Quiero que manejes todo desde las sombras. Si después de mi muerte Javier me necesita, quiero que tengas todas las herramientas legales para protegerlo. Documentos, fotografías, evidencia bancaria, todo lo que sea necesario para demostrar que cualquier cosa que Carlos y Camila hagan está mal. ¿Y las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito? Voy a configurar todo para que si algo sospechoso pasa, tú puedas cancelar inmediatamente el acceso de Carlos a cualquier dinero. No voy a permitir que usen el dinero de Javier para financiar su codicia. La grabación terminó ahí, y Elías apagó la máquina. Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos, procesando las palabras de Sofía. ¿Cuándo grabaron esto?, le pregunté finalmente. 2 semanas antes de que ella muriera. Fue la última vez que vino a mi oficina. ¿Carlos sabe que esta grabación existe? No tiene idea. Sofía me pidió específicamente que no le dijera nada a nadie hasta que fuera absolutamente necesario. Me levanté y caminé nuevamente hacia la ventana. La ciudad se veía más tranquila ahora, pero yo sabía que en mi casa había una tormenta desarrollándose. Carlos y Camila probablemente estaban peleando, tratando de entender por qué todas sus tarjetas habían sido canceladas y por qué no podían acceder a ningún dinero. Sofía conocía a nuestro hijo mejor que yo, dije en voz baja. Vio lo que Camila estaba haciendo con él antes de que yo me diera cuenta. Las madres tienen una intuición especial para estas cosas. Sofía amaba a Carlos, pero también te amaba a ti, y sabía que tenía que elegir a quién proteger. ¿Crees que Carlos algún día va a entender lo que perdió? Creo que esta noche va a ser muy reveladora para él. Cuando se dé cuenta de que no puede pagar nada, cuando vea cómo reacciona Camila ante la falta de dinero, tal vez empiece a ver su verdadero carácter. Elías organizó todos los documentos y los puso de nuevo en el sobre amarillo. Javier, mañana temprano vamos a ir a la policía para reportar el robo del reloj. Después vamos a ir al registro de la propiedad para iniciar el proceso de recuperación de tu casa. Y finalmente, vamos a confrontar a Carlos con toda esta evidencia. ¿Piensas que va a creer todo esto? No va a tener más remedio que creerlo. Tenemos documentos legales, fotografías, grabaciones, testimonios bancarios. Sofía construyó un caso irrefutable. ¿Y si Camila convence a Carlos de que todo esto es mentira? ¿Qué si me acusa de inventar todo para recuperar el control? Entonces Carlos va a tener que decidir en quién confía más, en su padre y en la memoria de su madre, o en una mujer que lo convenció de echar al hombre que lo crió de su propia casa. Mi teléfono sonó nuevamente. Era Carlos otra vez, pero esta vez no iba a contestar.
Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había aprendido sobre las verdaderas intenciones de Camila y sobre la increíble previsión de Sofía. Déjalo que llame, me dijo Elías viendo mi teléfono. Déjalo que pase la noche entendiendo lo que significa vivir sin el dinero de su padre. Mañana, cuando esté desesperado y confundido, va a estar más dispuesto a escuchar la verdad. El teléfono dejó de sonar, pero inmediatamente comenzó a sonar de nuevo. Carlos estaba desesperado. ¿Dónde voy a dormir esta noche?, le pregunté a Elías. Puedes quedarte en mi casa. Mi esposa ya preparó la habitación de huéspedes. Mañana, después de que resolvamos todo esto legalmente, vas a poder regresar a tu propia casa. ¿Estás seguro de que todo va a salir bien? Javier, Sofía planeó todo esto durante meses. Cada documento está en orden, cada procedimiento está bien fundamentado legalmente. Carlos no tiene ninguna base legal para lo que hizo, y Camila está en posesión de propiedad robada. Entonces mañana recupero mi casa y mi reloj. Mañana recuperas todo lo que es tuyo, incluyendo la dignidad que ellos trataron de quitarte. Pasé la noche en casa de Elías sin dormir ni un minuto. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Carlos cuando me había echado de mi propia casa, o veía a Camila luciendo el reloj de Sofía con esa sonrisa malévola. Mi teléfono había sonado 17 veces durante la noche. Todas las llamadas eran de Carlos, pero yo no había contestado ninguna. Según Elías, era importante que Carlos entendiera completamente las consecuencias de sus acciones antes de que resolviéramos todo legalmente. A las 6 de la mañana, Elías y yo desayunamos en silencio. Su esposa, una mujer gentil llamada Rosa, me había preparado café y tostadas, pero yo apenas podía comer. Los nervios me tenían el estómago revuelto. Después de 45 años de matrimonio con Sofía, después de 70 años de vida honesta y trabajadora, nunca pensé que llegaría el día en que tendría que luchar legalmente contra mi propio hijo para recuperar mi casa y mis pertenencias. ¿Estás listo?, me preguntó Elías mientras revisaba su maletín lleno de documentos. No sé si alguna vez voy a estar listo para esto, pero necesito hacerlo. Salimos de su casa a las 7:30 de la mañana. Nuestro primer destino era la estación de policía para reportar el robo del reloj. Elías había llamado la noche anterior para explicar la situación, así que el oficial que nos recibió ya estaba esperándonos con los formularios preparados. Señor Javier, dijo el oficial Martínez, un hombre joven pero serio, entiendo que quiere reportar el robo de una joya de valor sentimental. Es el reloj que mi esposa me regaló el día de nuestra boda. Mi nuera se lo apropió sin mi consentimiento y ahora se rehúsa a devolvérmelo. ¿Tiene evidencia de que el reloj le pertenece? Elías abrió su maletín y sacó las fotografías que Sofía había tomado del reloj meses antes de morir. Las imágenes mostraban claramente cada detalle del reloj, incluyendo la grabación en la parte posterior. Para Javier, con amor eterno, Sofía. 15 de junio de 1979. También tenemos la factura original de la compra del reloj, añadió Elías sacando un papel amarillento. Sofía guardó todos los recibos importantes durante décadas. El oficial Martínez examinó las fotografías y la factura cuidadosamente. Esto es evidencia muy sólida. ¿Sabe dónde se encuentra el reloj actualmente? En la muñeca de mi nuera, Camila. Anoche se lo puso deliberadamente para humillarme durante una fiesta en mi casa. ¿En su casa? Esa es otra historia complicada, intervino Elías. Mi cliente también está recuperando su casa, que fue transferida ilegalmente por su hijo. El oficial nos miró con curiosidad, pero continuó llenando el reporte. Vamos a necesitar que firme aquí, señor Javier. Esto oficialmente reporta el reloj como propiedad robada. Si su nuera se niega a devolverlo voluntariamente, podemos arrestarla por posesión de bienes robados. Firmé el documento con manos temblorosas. Era extraño estar reportando a la esposa de mi propio hijo como una criminal, pero Camila había cruzado una línea que no tenía derecho a cruzar. ¿Cuánto tiempo toma el proceso?, preguntó Elías. Si tienen toda la documentación en orden, podemos actuar inmediatamente. ¿Quieren que mandemos oficiales a recuperar el reloj ahora? Elías me miró para ver mi reacción. Una parte de mí quería decir que sí inmediatamente, pero otra parte de mí todavía tenía esperanza de que Carlos entrara en razón y solucionáramos todo en familia. Denos hasta mediodía, le dije al oficial. Si para entonces no hemos resuelto esto amigablemente, procedan con el arresto. Muy bien. Tienen hasta las 12 del día. Salimos de la estación de policía y nos dirigimos al registro de la propiedad.
Este proceso era más complicado porque involucraba transferencias ilegales de bienes raíces, pero Elías había preparado toda la documentación necesaria. La oficial de registro, una mujer mayor llamada Carmen, revisó todos nuestros documentos durante casi una hora. Examinó el testamento original de Sofía, el testamento modificado que Carlos no conocía, y las escrituras de la casa que mostraban que yo era el único propietario legal. Esto es muy claro, dijo Carmen finalmente. La transferencia que su hijo hizo ayer es completamente inválida. Él no tenía autoridad legal para transferir una propiedad que no le pertenecía. ¿Qué necesitamos hacer para anular la transferencia? Con esta documentación, puedo anular la transferencia inmediatamente. La casa volverá a estar registrada únicamente a nombre del señor Javier. ¿Y la nueva escritura que Carlos le dio a Camila? Será declarada nula y sin valor legal. Si ellos intentan usar esa escritura para cualquier propósito, estarán cometiendo fraude. Carmen procesó toda la documentación y me entregó un certificado oficial que demostraba que yo era el único propietario legal de mi casa. Era un alivio enorme tener este documento en mis manos. ¿Qué pasa si Carlos y Camila se niegan a salir de la casa?, le pregunté. Entonces estarían ocupando ilegalmente una propiedad privada. Pueden ser arrestados por invasión de propiedad. Elías y yo salimos del registro de la propiedad a las 10:30 de la mañana. Teníamos toda la documentación legal necesaria para recuperar mi casa y mi reloj. El siguiente paso era confrontar a Carlos con toda esta evidencia y darle la oportunidad de hacer lo correcto voluntariamente. Durante el viaje a mi casa, mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez decidí contestar. «Papá, por fin contestas». La voz de Carlos sonaba desesperada y exhausta. «He estado llamándote toda la noche. Necesitamos hablar urgentemente. Estoy manejando hacia la casa. Estaré ahí en 10 minutos. Gracias a Dios. Papá, hay algo muy extraño pasando. No solo las tarjetas de crédito están bloqueadas, sino que también recibí una llamada del banco diciéndome que todas las cuentas han sido congeladas». «¿Las cuentas están congeladas?» «Sí, y lo más extraño es que me dijeron que las órdenes vinieron de un abogado». «¿Tú contrataste a un abogado?» Miré a Elías, quien me hizo una seña para que no revelara demasiado todavía. «Carlos, cuando llegue a la casa vamos a hablar de todo. Hay muchas cosas que necesitas entender sobre la situación legal y financiera de la familia». «¿Qué situación legal? Papá, me estás asustando. Tendrías que haberte asustado anoche antes de echarme de mi propia casa». Hubo un silencio del otro lado. «Papá, sobre eso, tal vez me excedí un poco. Estaba muy estresado por la fiesta y Camila estaba muy emocionada. Pero podemos arreglar todo esto». «¿Dónde está Camila ahora?» Está muy alterada. Cuando se despertó esta mañana y se dio cuenta de que no podíamos comprar ni café, se puso histérica. Está diciendo que todo esto es culpa tuya y que tienes que arreglarlo inmediatamente». «¿Y tú qué piensas?» Carlos se quedó callado por un momento largo. «Honestamente, papá, estoy confundido. Anoche parecía que tenía todo bajo control, y hoy me siento como si hubiera perdido el control de mi propia vida». «Esa es una observación muy inteligente, hijo. ¿Qué quieres decir?» «Cuando llegue a la casa lo vas a entender todo». Colgué el teléfono y Elías me miró con aprobación. Parece que Carlos está empezando a darse cuenta de que algo no está bien en su relación con Camila. Espero que no sea demasiado tarde para salvarlo. Nunca es demasiado tarde para que un hijo se reconcilie con su padre, especialmente cuando el padre tiene la razón. Llegamos a mi casa a las 11 de la mañana. El jardín se veía descuidado y había basura de la fiesta de anoche tirada por el patio delantero. Era doloroso ver mi casa, que siempre había mantenido impecable, en esas condiciones. Carlos abrió la puerta antes de que pudiéramos tocar el timbre. Se veía terrible, tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, y llevaba la misma ropa de la noche anterior. Era obvio que no había dormido nada. «Papá, gracias por venir. Y usted debe ser». Carlos miró a Elías con curiosidad. «Soy Elías Mendoza, el abogado de tu padre. También fui el abogado de tu madre». La cara de Carlos se puso pálida. ¿El abogado de mamá? ¿Por qué necesita papá un abogado? Esa es una pregunta muy interesante, Carlos. ¿Por qué crees que tu padre necesitaría un abogado después de lo que pasó anoche? Carlos nos hizo pasar a la sala,
la misma sala donde apenas unas horas antes me había humillado delante de todos los invitados. Los muebles estaban desordenados, había copas sucias en las mesas, y el ambiente olía a alcohol rancio. ¿Dónde está Camila?, le pregunté. Está en el dormitorio. Está muy alterada y no quiere salir. Carlos, dijo Elías con voz seria, tenemos cosas muy importantes que discutir contigo, pero primero necesito que entiendas la gravedad de la situación legal en la que te encuentras. ¿Situación legal? ¿De qué hablan? Elías abrió su maletín y sacó el sobre amarillo con todos los documentos de Sofía. Tu madre, que en paz descanse, me dejó instrucciones muy específicas sobre qué hacer si algo como lo de anoche llegara a pasar. ¿Qué tipo de instrucciones? Instrucciones para proteger a tu padre de decisiones que tú pudieras tomar bajo la influencia de tu esposa. Carlos se sentó pesadamente en el sofá. No entiendo de qué están hablando. Carlos, le dije mirándolo directamente a los ojos, anoche me echaste de mi propia casa para regalarle mi patrimonio a una mujer que ni siquiera es de nuestra familia. ¿Realmente pensaste que no iba a haber consecuencias? Pero yo tengo derecho legal, mamá me dejó la casa en su testamento. Elías sonrió tristemente. Esa es exactamente la conversación que necesitamos tener. 3 meses después, estaba sentado en mi cocina tomando café mientras el sol de la mañana entraba por la ventana que Sofía había elegido especialmente para que la luz iluminara nuestra mesa del desayuno. El reloj de oro brillaba en mi muñeca, exactamente donde había pertenecido durante 45 años. La casa estaba en silencio, pero era un silencio pacífico. Ya no había gritos, discusiones sobre dinero, o tensiones constantes. Por primera vez en 3 años, mi hogar volvía a sentirse como un hogar. Carlos había tardado 2 semanas en procesar completamente todo lo que había descubierto ese día en la sala. Cuando Elías le mostró el testamento real de Sofía, cuando escuchó la grabación donde su madre expresaba sus preocupaciones sobre Camila, cuando vio todas las fotografías que documentaban nuestras pertenencias, mi hijo se derrumbó completamente. No puedo creer que mamá sabía todo esto, había dicho con lágrimas en los ojos. No puedo creer que yo no me di cuenta de lo que Camila estaba haciendo. Camila, por supuesto, había reaccionado de manera muy diferente. Cuando la policía llegó a recuperar el reloj, ella gritó que todo era una conspiración, que Sofía era una vieja manipuladora incluso después de muerta, y que Carlos era un cobarde por no defender a su esposa. Sus verdaderos colores quedaron completamente expuestos ese día. El divorcio se había finalizado la semana pasada. Carlos me había pedido perdón docenas de veces, pero yo sabía que iba a tomar tiempo reconstruir la confianza entre nosotros. Sin embargo, había señales esperanzadoras. Había conseguido un trabajo nuevo, se había mudado a un apartamento pequeño pero digno, y había empezado a visitarme los domingos para almorzar juntos. Papá me había dicho la semana anterior, ¿crees que mamá me puede perdonar por lo que hice? Tu madre te amaba incondicionalmente, Carlos. Pero más que eso, ella sabía que algún día ibas a darte cuenta de tu error. Por eso preparó todo este plan, no para castigarte, sino para salvarte. Para salvarme. Para salvarte de convertirte en alguien que nosotros no habríamos reconocido. Para darte la oportunidad de volver a ser el hombre honorable que criamos. Ahora, sentado en mi cocina, podía sentir la presencia de Sofía a mi alrededor. En el jardín que habíamos plantado juntos, en los muebles que habíamos elegido con tanto cuidado, en cada rincón de la casa donde habíamos construido nuestra vida. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Carlos. Buenos días, papá. ¿Cómo amaneció? Bien, hijo. ¿Y tú? Mejor cada día. Papá, quería preguntarte algo. El domingo, cuando vaya a almorzar, ¿puedo llevar flores para ponerlas en la foto de mamá? Sonreí. Por supuesto, Carlos. A ella le gustaría eso. ¿Crees que ella estaría orgullosa de mí ahora? Miré el reloj en mi muñeca, el símbolo del amor eterno que Sofía y yo habíamos compartido. Creo que tu madre siempre estuvo orgullosa del hombre que podías llegar a ser. Y creo que ahora está en paz sabiendo que encontraste el camino de regreso a casa. Después de colgar, salí al jardín donde Sofía había plantado sus rosas favoritas. Algunas habían florecido esta primavera, llenando el aire con su fragancia dulce. Gracias, mi amor, le susurré al viento. Gracias por cuidarme incluso después de partir. Gracias por salvar a nuestro hijo, y gracias por darme de vuelta mi dignidad. El viento movió suavemente las rosas, y por un momento, juro que pude escuchar la risa de Sofía mezclándose con la brisa matutina.
Había perdido 3 años de paz, había perdido temporalmente a mi hijo, y había perdido la inocencia de creer que la familia siempre te protege. Pero había ganado algo más valioso, la certeza de que el amor verdadero trasciende incluso la muerte, y que la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega para aquellos que mantienen su dignidad intacta. Regresé a la cocina, me serví otra taza de café, y abrí el periódico. Era un día hermoso, y por primera vez en mucho tiempo, tenía toda la vida por delante para disfrutarlo en mi propia casa, con mis propias cosas, rodeado del amor eterno de la mujer que nunca dejó de cuidarme.